¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Soy Pidgey y pues vamos a ver qué acontece en este nuevo escondite. Last I saw, he was in the mess, as always. Así que me está buscando Otto. Welcome back, Sid. Finish with that log, so... Otto will want to know what happened in Cosnes. I expect he'll be in the mess. ¿Otto fue el de hace rato? O sea, del gameplay pasado. Sí. ¿Por qué me dicen Sid, güey? No entiendo eso. ¿Qué está haciendo doñita? Is everything all right? Pues mira, no sé si me dijo Clive. What the fuck? All operations are suspended until... Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the force he sent to catch me. And not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Ok. Mira, aquí está esta madre. Eso por saber qué es qué es el tablero que está detrás de mí. Algún día, quién sabe qué. Algún día te contaré, amigo sin pelo. Todo su tiempo ocupo. Oh. Nos vamos para acá. Y bien. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind.
the Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Huevo, creo que ese es Arpócrates. Pero va esta morra te actualiza también cosas. Pero según Arpócrates es el que sabe todo ese pedo. Esto fue el que le dio el libro. Ah, mira, sí, justo habla con Arpócrates en la biblioteca. The Shield. Everyone seems so happy to see us. It's good to be home. Bueno. A ver, vamos para acá. Dijeron que esto es un barco volador, güey. Hither yon dance autumn winds atop the rotten pier of Sid's return. Órale. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome. Hello, Obi-Wan. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same, but alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head, but without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching kubo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Game. Entonces ahora Arpócrates está en esta sección. Dicen los gemelos. Old Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible.
Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Ok. Güey, es una morra. Pensé. La vestimenta me recordó a un güey de Dragon. Juego ese. Aquí está Caron. Bueno, vamos a las misiones principales y ahorita vemos más cosas. La mesa de lectura. Los informes, cartas y otras misivas importantes dirigidas a Clive se entregan en la mesa de lectura de su habitación. Siempre llegan mensajes nuevos, así que asegúrate de comprobar la mesa de lectura al volver al escondite. ¿Okay? El ejército... Ah, no mames. No tiene su ojito el Gavin. El ejército republicano marcha contra el imperio en Twinside y los petrosoldados fueron llamados al frente. Me parece que se avecina algo grande. Me encargaré de que estés al tanto de mi regreso. ¿Okay? What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does.
about mother crystals. To Sid. And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. What would make Martha leave the rest? Hola, madre. If something has happened to Martha, we need to speak with Otto. Me gustan mucho las cinemáticas, como que todas están muy bien hechas y los paisajes y todo. Se ve muy bien. Esto. Colección de recuerdos. Ah, mira, güey. Aquí está el cristal. Cuando justo lo metieron. Aquí se van coleccionando los recuerdos. Como que es para acá, ¿no? ¿O qué? Ah, no, aquí es como un balconcito. Tengo que subir de nivel cosas porque así ya no hago tanto daño, ¿eh? Me pueden hacer side-ups, los voy a hacer ahorita. A ver, ahora sí vamos a ver qué pedo con Aaron. Is it business or pleasure? A ver, ¿qué dice de los últimos 5 años? De verdad ya pasó 5 años, ¿cómo vuela el I tiempo? remember it like it was yesterday. Vamos a esperar el regreso triunfal de Sid cuando aparecieron Kupka y sus perros falderos. Pero no sabíamos que eran ellos, llegaron de la nada como cucarachas y empezaron a matar a todos los que encontraron. En medio de esa sangrienta pesadilla escuché una voz llamando a Sid para que nos salvara. Nunca olvidaré esos gritos. Tú eres nuestro líder ahora, Clive. Prométeme que no dejarás que esta tragedia se vuelva a repetir. Prométeme que pase lo que pase, Sid nos salvará. Ok. Pues no me quejo, es muchísimo más grande que el viejo escondite. Tengo una bodega propia, hasta un mostrador. Y gracias a ustedes, gracias a que a ustedes les gusta tanto salir a pelear, siempre me lleve el gil. El único problema es que todo el ruido que hay, si no son Doris y Otto gritando órdenes, son Blackthorn y Baldor martillando día y noche. Pero bueno, si solo me tengo que aguantar un dolor de cabeza para ser cómplice de Sid el bandido, diría que me conseguí una ganga. No había visto que tenía esos ojos de 2 colores tan chidos. A ver qué vendes, Karen. Igual no vende... Bueno, esto sí está mejor. Ah, no. Burros, mantener carga automáticamente los hechizos mágicos y mantiene la carga hasta lanzarse. El efecto del accesorio no se activará a menos que se aprenda la habilidad magia cargada.
Aumenta la generación, el límite 3% al infligir daño. Aumenta la generación del límite 6%. Un 6% al recibir daño. Ah, mira, puedes comprar cancioncitas del orquestra, ¿no? Vale, voy a comprar pues 2 pociones. You'll not find a better price than that. Alexis. Vale. Ah, cabrón, pero está bien caro, güey. No. Mejor encontrar uno. Unas 2 sales de protección, sí. You're rubbing me blind, you know. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Ok, esa era Carol. Aquí es para practicar. Ah, mira, aquí está este güey. ¿Qué onda, Blackthorn? Lengua de fuego, a la madre. 180, ahorita tiene... Ah, pues sube 15. Y la voy a comprar, güey. Espera, ¿cuánto cuesta? Ah, pues justo son materiales, ¿no? Ok. Y... A ver, hoja forjada. Bueno, de eso no hay nada que hacer. Poco acá. Mejorar. Ay, ya me hice bolas. No hay nada, ¿no? Espada de Gaia, Bueno, pero pues esas... A la madre, está bien chida esa espada, ¿eh? Dice, prohibido entrar, sí, te lo digo a ti. Vale, pues ahora sí vamos con Otto. Con esta nueva espadita yo creo que ya podemos dar mejores putazos. ¿Cómo saluda? What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Ok. Pues sí, hay que ir a ver a Marta. ¿Qué dices, Jill? We'll find her. Yes. ¿Saben qué me falta igual? Me falta subir me metía. Podercitos. Tengo aliento de fuego, llamas de rana. Por del viento. Con lacerante. ¿Cuál es esta? La de hacia arriba. Y las garras devastadoras. Yo creo que me voy a poner algo para esa. Las garras devastadoras.
Ok, no sé si tengo algo para las de sí. Favor del infierno. Favor del infierno es... Ni siquiera tengo esa, güey. Ah, no, ignición, ¿no? No, pero igual. Dale, para esa. Ok. De las habilidades... Cuido ni madres, güey. Mejorar 1000. Vamos a mejorar los básicos, güey. El esquive. El carta también de grande velocidad. Pues ni siquiera los tengo desbloqueados, ¿verdad? R2 más... Cabrón. Ok. R1 para evadir en el momento en el que un enemigo ataca no solo aumenta la eficacia de la evasión, sino también te permite realizar contraataques. Yo tampoco lo tengo. Mantén presionado triángulo para aumentar la potencia del hechizo mágico. ¿Cómo si no lo tengo? Perfeccionar, dice. Perfeccionar. Prender. Invoca una tormenta de bolas de fuego que rodean a Clive e infligen daño. Y viste al enemigo forzándolo a retroceder mientras causa daños. Se puede ejecutar si Clive está en el aire. Pero sé cómo se aparece. Se usa. Ok, este que cuesta 1000. Usa cuando la barra de límite está llena para semitransformarte y mejorar tu desempeño. Y que esto ya lo tengo. Ok. Ahora sí, de habilidades de acá. 120. Una bola de rayos que al impactar contra el enemigo produce rayos en cadena. Infligen daño. Ok. Estos en medio no me había dado cuenta que están bien baratos. Fue con muro de llama. Que disipa los proyectiles. Ok. Y esta salta hacia atrás y realiza un contraataque castigador. El salto evade un ataque, aumentará la potencia del contraataque. Ok. Entonces, ahora sí vamos a mejorar habilidades básicas, que yo creo que el ala flameante estaría bueno. También estaba chido, eh. Bueno, mejor esa. Ala y dispara. Ah, ok, con eso pongo que cómo se usa. Por ejemplo, que sí me interesa. No, ¿este? Tiene X más cuadrado mientras estés en el aire. Ese sí lo sabía usar. Ah, ok, sí dicen. Pero no decía. Puedes cancelar la habilidad. Bueno, pero creo que ese es en automático. Estos son en automático, ¿no? Hacia las ondas aumenta al disipar la magia. Ok. Vamos a mejorar los proyectiles también. Ok, ya están mejorados al 100%. Y listo. Ya las habilidades están bien. El diario. Oye, pues todas las misiones secundarias valieron verga, ¿no? O sea, ¿estos seguirán? Ya pasan 5 años, güey. Bueno, pues si no hay nada más, a ver qué más dice esta morra.
lectures. ¿Quién eres One tú? would think. Parece que mi rol en el escondite era bastante obvio. Le ofrezco a quien lo desee la antorcha del conocimiento para iluminar su camino, ya sea en temas militares como políticos, tanto del pasado como del presente. Pues solo podrás cambiar el futuro si comprendes los hechizos que te han llevado hasta aquí. Tu rol, por otro lado, es asegurarte de que yo reciba toda la información que tus aliados puedan conseguir sobre Balistea. De esta forma podré deducir las intenciones e intereses de las naciones y de sus líderes. Y claro está, poner atención a mis clases, no deberías asignar a la famosa Vivian Nueve Colas como tutora si vas a ignorar sus sabios consejos. Ok. I admit. Debo admitir que cuando empecé a enseñar a la Universidad de Camber nunca imaginé que Sid el bandido llegaría a ser uno de mis alumnos. Pero tampoco imaginé que mis propios compañeros intentarían acabar con mi vida y ya sabemos qué pasó al final. Ya pasó un año de eso. ¿Qué pasó un año de eso? Supongo que es el riesgo que debe asumir toda mente curiosa. Terminas descubriendo secretos que otros preferirían mantener ocultos a toda costa. De no ser por ti y nuestra pequeña ingeniera, lo más seguro es que mi curiosidad me había matado. No solo salvaron mi vida, sino también que dieron la oportunidad de empezar una nueva, como la tutora de un grupo de bandidos. Una comunidad mucho más respetable que cualquiera en el mundo académico. El dominio cristalino. El dominio cristalino, mi querida patria, el centro de Balistea, donde solo tenías que caminar por sus calles para enterarte de noticias de todas partes del continente. El cristal madre produce más cristales que cualquier otro y sus tierras no han sufrido por la plaga aún. Es una nación bendita por los dioses. O al menos lo era hasta que Sambreke decidió invadirnos y establecer la nueva capital sagrada en Twinside. Me duele en el alma ver a mi amada nación tan cambiada, pero me duele más un México corrupto. Me duele más no haber podido predecirlo. Sabía que el emperador Silvestre tenía los ojos dispuestos en el dominio, pero al abandonar Oriflama, la cuna del Imperio Sagrado desde su fundación, era algo que nunca sospeché que haría. Ok. Es como una Arpócrates 2. Encuentra los rompemaldiciones. Para eso... Ah, mira, aquí hay una... ¿Qué vamos a hacer, Saidot? Pues porque no mames. Welcome back, Sid. ¿Y usted? Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry will keep eating away at the timber like young Tet does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Ok, pues vamos a hacer esta misioncilla.
Este... ¿Qué hice acá? Ah, Jill, ¿no? Sí. Pues vamos. ¡Ah! No mames, pensé que no se podía bajar por aquí. Easier than fell in a forest, I said. Trees don't have teeth. Muere, perro, muere. La madre. El bastoncito del Cid. Era planta carnívora. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Vamos otra vez al escondite. Rápidamente. Listo. Tengo que bajar, güey. Está más greñudo el Clive, ¿no? Más ancianillo. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo. So your boat has a name. I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Nice. Necesitas más, me dices. Ok. Es importante hacer Cyros, güey. Fuerza aumenta el ataque en 12. A lo mejor se me convendría más, porque... No, pero lo voy a cambiar por... Ya, fuerza más. Acá estaba viendo que el Torgal también tiene pedigree. Pero ¿cómo lo mejoras o qué pedo? Weird. Pues bueno. Sí. Ah, mira, si me acerco ahí, abre el mapa del mundo en automático. Vamos a ver qué pasó con Martita. Martita querida. What happened here? Come on. We need to find the others. Mami, estaba madreadísimo aquí. Staying where we are for now, I reckon.
Let's get you to a physical, shall we? Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Ok, pues vamos a chingarnos esos putos. Ojalá Marta no se muera, güey. Que sí cuidaba un chingo de portadores aquí. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. ¿Qué hice este güey? Ya no vi. Vale, pues vamos. Quiero ir por la izquierda. No sé si es por la izquierda, no, huevo. Look. Up ahead. No mames. Martha. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. No mames. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. No mames. No, acompáñala, Jill, no se vaya a matar. Le verga, güey. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. ¿Quieren pelear moscas o me voy? Así vamos a matar a unos bichos, ¿no? Nice. No mames. Are we too late? There might still be someone inside. No mames. Mataron al padrecito, de verdad. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them.
Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Me la van a cromar, perros. Ahí están los negros, güey. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Así, perros. Llámense, putos. Dale, pinche perro. Toma, 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 toma. Dale, maldito perro. Toma eso, puto. Is that all of them? I think so. Aliento del viento. Disminuye el tiempo de recuperación de garras devastadoras en 3 segundos. Oh, eso está bueno. I didn't see the abbot. He may still be alive. Ah, a ver. Found her. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg his aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. No. Estas escenas siempre están muy deprimentes. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains.
We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Redux jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Ok. Vamos a esparcir sus cenizas, güey, pobrecitos. Conchas de almeja, dice. Muy bien, ¿no? Vamos a tener que matar a ese monstruo. ¿Qué pedo con esa madre? Hola, verga. Arimán clase C. Recompensa 5000, güey. Enemigos notables. De vez en cuando, Clive se encontrará con criaturas más grandes, rápidas y feroces que la mayoría. Al derrotarlas, no solo se le otorgará reputación, sino también materiales raros que se podrán usar para fabricar equipo nuevo o mejorar objetos existentes. El móvil del escondite Néctar, que puedes encontrar volando frente al tablero de caza. El escondite tiene más información sobre los enemigos notables. Ok. A la madre. A la madre, me apendejé, ¿eh? Ah, puta madre. Tira tus pinches orbes. Vale, perro. Vale, maldito. Dale, perro. Hijo de mierda, me esquivó. Uf. Maldito perro.
Todo con esa madre. Ah, maldito. A la madre. Te tiré todo al final, ¿eh? Nice. 5000. Ile. You didn't see that coming. Adiós, Popo. El Torgal ahí. Mira, puedo acariciarlo. No me acordaba. Bien muerta esta madre con el ojo abierto. Un Mike Wazowski volado. Vámonos. Para acá hay botín. That must be the bridge. Conchas de almeja de espino. ¿Sí? So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Ok. A ver, ahí hay más cositas. A ver. Sí, el puente de regreso. Tú chida esa pelea, ¿eh? Hay más bichos, vamos a matarlos. Nice. Nicely done, guys. Voy con ese torote, ¿no? Ah, pensé que era un toro, pero es una piedra, güey. Thank you, Founder. Thank you, Phoenix. Phoenix, tipo. Te equivocas. Soy Ifrit. Sí, güey. Mira que está Marta, güey. Bueno, sobrevivió. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself.
doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumours started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Así es. Los que necesites, Martita. Sangre negra, objeto valioso puede intercambiar. Las tengo que vender todos esos objetos valiosos. If you don't mind, Sid, I'd like to stay here with Martha. Just until she finds someone to guard the rest, that is. Pues bueno, esos son las rompemaldiciones de nosotros. We'll return to the hideaway as soon as we've finished our ministrations. Okay. Descanse, doñita. Ya está en buenas manos. Acá hay otra. Tyro. Oi! You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. Pero unos chocobos justicieros. A ver si es cierto. I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. A ver. Vamos a tu misioncita. Dando 3 juncos. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Yes. Aquí no sé qué dar vuelta aquí. Listo. Hay unos perros. Ahorita vamos con esos perros.
Era una pluma de chocobo. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds, looks like they went that way. Vale. Entonces, ahora sí. Vamos a matar a estos perros. ¿Estas madres son agresivas? Ah, no, yo queriendo matarlas, güey. Casi le daba un putazo, ¿eh? Le voy a dar un putazo. Hay un botín. Bueno, vamos por acá. Langostinos, sí. No me acuerdo cómo se llamaban, pero... Langostinón. A la verga. A ver si me voy a echar una poción chiquita. These chocobos aren't going down without a fight. Quiero ver eso, güey. Quiero ver unos chocobos peleadores. Mira hacia allá. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. Así es. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? Alright then. But don't say I didn't warn you. ¿Saben quién soy? Güey, me alejo. Y les apunto a todos, perros. Hola madre. No he visto este maguito. Órale, perro. ¿Tú quién te sientes, perro? La madre. Este sí está más mamado. Ya, quémate, perro. Dale, puto.
Vale, maldito. Ah, no se la esquivé, güey. Está. La vocecita, güey. Ok. La fabricación. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Bien chido ese chocobo. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. A la verga. Ambrosia. Revivió, güey. It is you. You survived. Órale. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Chingón. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahí se va a quedar, ¿no? Supongo. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry, I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. A la madre. Ya tenemos montura, pero pues ni siquiera se puede usar, o sea. Ah, su parchecito, güey. Chingón. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? A few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. A la madre, ya se dio cuenta que es Clive.
when those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? Ah, es este mismo güey. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Must have been, eh? How that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Nice. Qué chingón que hice esta misión, güey. Puedes verlos en la visión, en la habitación de Clive. Montura y anteojeras diseñadas específicamente para Ambrosia, el chocobo de la infancia de Clive. Desbloqueado. A la madre. Tras 18 largos años, Clive por fin se reúne con su fiel montura. La templo regional de retrievers al estar en una zona abierta para invocar a Ambrosia. Y X para montar al chocobo. Eso sí se puede ocupar, güey. A la madre, güey. Ah, no mames, y él también se sube en un chocobo, güey. Qué chingón. Vámonos. A ver, ese galopar, R2, frenar y desmontar. Ok. No, acá. Pues ahora sí. De hecho ya no tengo que hacer nada, pero nada más vamos a probarla. Ok, ya vas más en chinga, güey. Ah, qué buen pedo, güey. Que puedes usarlos. Oye, sí va dejando sus huellitas, Ta. Aquí cómo regresamos. Acá. Por allá no es. Por aquí, ¿no? Me gusta cómo suena como cuando camina. Pues supongo que acá ya va a darse, ¿no? Porque pues esto ya es una zona cerrada. Ah, ok. Órale. Chingón, no habrá un mercader por aquí, no, ¿verdad? Porque estos están madreados ahorita. Bueno. Ah, sí, mira, tienda, dice. A ver. What are you after? A ver, te voy a dar. Comprar, más bien. Esto. Los ultra pociones. Y una sola de protección. Ahora, vender. Solo objetos que sean. Que no sirvan para nada. Por ejemplo. Varios. De dragón, se usa en fabricación, se usa en fabricación. Por guiles. Mira, estos guilápteros, te voy a dar todos mis guilápteros. También esta sangre negra. De las 9. Puede intercambiarse por guiles. También esta moneda monstruosa. En fabricación, se usa en fabricación. Estas letras amarillas están muy bien, güey. Ya sabes qué desechar y qué no. Y también, por ejemplo, tengo esta espada coralina y invictus. Pero esta de Gaia, pues sí, neta, ya. La faja nocturna.
También la voy a vender. Need one of those. Las coronas de acero. Y ya. Take care out there, eh? Listo. Ahora sí, vámonos. Vámonos. A ver qué onda con Gavin. Where's Gav? Gav should be back by now. Where's Gav? Gavi no se llamaba igual el güey de Red Dead Redemption. El güey que hace el bardo. Este güey echándose una chelita. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. Mames, apenas se dio cuenta. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? La barra de Otto está abierta ahora. Ok. Nuevas instalaciones en el escondite desbloqueadas. Informe de aliados. El susurro del patrón. Tablero de casa. Las tres se encuentran en casa de Otto en la terraza.
Ok. A ver, vamos a... Colección de recuerdos. Mesa de lectura. La terraza. Y aquí voy a la terraza. Entonces es por acá. Aquí está Jill. Your uncle always seemed a kindly soul, if a little eccentric. That room's as ragged as... So Martha's all right. Yep. Others weren't so lucky though. A Néctar. Ahí estás, Cupo, te he estado buscando. Oh. What's the matter, Nectar? Para esto, Cupo. The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Ninguna criatura. Algo ya ni le hace. Así que quiero que acabes con todos ellos, Cupo. Right. Ya veo, bueno, dejando tus motivos de lado. Leaving your mightiness aside for the moment. The people of Alastia are going through a lot already. What with the blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Gracias, Cupo. Estoy tan feliz de haber encontrado a alguien que me entienda, Cupo. Entonces yo me quedaré aquí y estaré atento a los encargos que vengan llegando. Si hay algo que necesites saber, solo avísame, Cupo. Ok. A ver tus aventuras, Néctar. Te conté la vez que visité las tierras más allá del mar, Cupo. I don't think so. Pues claro que no, porque nunca he ido, Cupo. Mira mis alas, ¿acaso crees que podrían llevarme por un viaje tan largo a través del océano, Cupo? Seguro. Me llaman Néctar el audaz, no Néctar el idiota, Cupo. Sabía que tenía sentido del humor este güey. A ver, preguntar sobre el tablero de casa, preguntar sobre los encargos. Tablero de casa. Tablero de casa. Los informes de criaturas que aterrorizan los campos se publican en el tablero de casa, con la esperanza de los héroes intrépidos como Clive, que se encargan de cazar y matar a los enemigos notables. Por ejemplo, aquí hay un Arimán, un miembro de los Hacha Sangrienta apostado en el descanso de Marte, informó que fue atacado en el pantano por un horror sobrenatural de un solo ojo. Ah, pues justo es el que maté, ¿no? Por eso aparece marcado. Volvió a hacer él con unas alas delgadas como las de un murciélago y lo rasguñó con unas garras negras como la noche y filosas como una navaja. Como es de esperar, él huyó despavorido, pero si un aguerrido hacha sangrienta queda aterrado con tan solo ver a una criatura así, ¿qué nos espera el resto? Que el de la muerte. Un comerciante proviene del bastión de Norbert, se cruzó con un grupo de rompemaldiciones que viajaban en la dirección contraria y les avisó que había una aterradora arpía en el camino. Aunque los rompemaldiciones no vieron nada extraño, el eco de unas carcajadas estridentes desde los árboles les puso los pelos de punta y se apresuraron en alejarse del lugar. Se recomienda tener cuidado al pasar por esta zona. Ok, y esto no tiene, o sea, no se sabe cómo es. Belfegor. Recibimos informes sobre un arpis salvaje de un gran tamaño que se anidó en la cima de la colina junto al Eastport. Aunque se tomaron todas las precauciones para no despertar la ira de la bestia, es tan solo cuestión de tiempo para que tenga que alimentarse. Solicito a cualquier valiente voluntario que marche a la frontera norte para que erradiquemos esta amenaza antes de que destruya las aldeas cercanas. Este es el más caro. Debe estar bueno, un dragonzote. Esta madre macabra. Y hay rangos. Ok. Pues bien, bien. Dice otro. Damos un barquito. Está acá. How are you doing? Ah, mira, informes de aliados. Oh,
Hago lo mismo de siempre. Otto me tiene leyendo los informes que nos llegan de nuestros aliados para ver cuáles problemas son urgentes y cuáles son los que podemos dejar para después. El caso es que en el antiguo escondite no había tanto para hacer, así que podía con todo yo solo, pero con el mundo a patas arriba necesito que Dee me dé una mano. Y eso que solo los clasifico. Resolver todos estos problemas en otra historia es otra historia. Los rompemaldiciones se encargarán de lo urgente, pero todavía tenemos que buscar a voluntarios para el resto. Así que si llegas a tener tiempo libre, bueno, ya sabes dónde buscarme. Vale. Here you go. Misiones disponibles. Nada. Ok. Always something in there. Decidí. ¿Esta es Dee? Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? A ver. Business is busy. Ando con mucho trabajo. Además de mis deberes en el susurro, Otto me ha pedido que haga muchas otras cosas. Desde transcribir y organizar los informes de los stolas hasta escribir cartas. Pero no me quejo, me gusta escribir. Es algo que siempre me ha gustado hacer desde que Yara me enseñó en el antiguo escondite. Aunque nunca diría que fui su mejor estudiante. El honor es de Shirley. De todas maneras, creo que Yara estaría orgulloso de mí. Y era con nosotros. Vale, a ver, vamos a ver qué pedo con esto. El susurro del patrón. Clive tendrá reputación al completar misiones secundarias, lo que incentivará a benefactores anónimos a lo largo de las regiones gemelas a donar dinero u objetos a la causa de Clive. Visita de Siri y en el susurro del patrón en la terraza del escondite para ver el nivel de reputación actual y aceptar cualquier donativo disponible. Amores que vuelan, las damas de corte no dejan de hablar de tu banda de bandidos y sus intrépidas hazañas. Reunimos varios objetos de valor para que sigan llevando a cabo sus actividades. Viuda desconsolada. Pero acá que le ha dado aceptar donación. Está bien, ¿no? Rubia de los Valles, cura bestial. Ok. Es por hacer misiones, supongo, ¿no? Respeto. El orgullo de la base de nuestra orden, pero eso no significa... Es la base de nuestra orden. Pero eso no significa que no podamos dejarlo a un lado para dar gracias cuando alguien se lo merece. Le fallamos a Marta una vez, pero no volverá a repetirse. Cosecha sangrienta. Podrás estudiar esta donación cuando tengas 85 puntos de reputación. Y sí, la reputación va creciendo y te van dando donativos. Y haces misiones secundarias. Nice. A ver, Vivian, ¿qué tienes de nuevo? My favorite pupil. How may I help you today? Clases de Vivian. Al hablar con Vivian en la sala de reuniones del escondite, Clive puede ver las clases de Vivian y enterarse de los sucesos actuales de Balistea, repasar cualquier lección anterior de Vivian o examinar las relaciones de las personas que lo rodean. Información de personajes importantes y sus relaciones. Ok. Un resumen de los acontecimientos pasados y actuales de Balistea. Here's the latest information I have. Personajes. Aquí encontrarás información detallada sobre las relaciones de los personajes de Final Fantasy XVI. Esta se actualizará a medida que avances en la historia principal. Usa L1 y R1 para ver los distintos hitos cruciales de la aventura de Clive. Okay. Rosaria marcha. Como la plaga continúa avanzando en las fronteras de Rosaria y obliga cada vez a los ciudadanos del ducado a abandonar sus hogares, el archiduque Elwin convoca a una nación a alzarse en armas contra el reino de hierro y arrebatarle el aliento de dragón. Sin embargo, sus tradiciones indican que primero deben marchar al norte hacia el portal Fénix para realizar los rituales de comunión ancestral. Bueno, esto es todo lo que... como las relaciones, ¿no? La Jill, que pues estaba chiquita y después también el cachorro que era Torgal. Está Joshua, pero al final ya aparece acá. Dominante del Fénix y antiguo heredero del trono del ducado, Joshua fue dado por muerto a manos del segundo Icon del fuego durante el desastre del portal del Fénix. Sin embargo, sigue con vida y aparece en el santuario de la cabeza de dragón
para salvarle la vida a Clive al sellar a Artema en su cuerpo usando los poderes del Phoenix. Ok. Annabella Rossfield fue la emperatriz del Imperio Sagrado de Sambre, que sin propósito en la vida siempre fue preservar el linaje de los dominantes del Fénix, razón por la cual traicionó a su esposo en busca de una alianza con una nación que ella consideraba más fuerte. Ahora gobierna Rosario como virreina de la provincia imperial y su reinado se caracteriza por la crueldad, el desprecio por los plebeyos que sería impensable en los tiempos del archiduque Elwin. Archiduque Elwin, estaba este güey. Este güey no aparece su esposa aquí, güey. Pero la mataron. Wade, un leal escudo de Rosaria que el Lord Comandante Rodney Murdoch eligió para que acompañara a Clive en su expedición, aunque hizo todo lo posible por salvar a Joshua en el ataque al portal del Fénix, terminó sufriendo el mismo destino del príncipe. Todo chamuscado, güey. Este es otro güey igual. Y aquí está Ambrosia, güey, que ya la encontramos. Nice. Pero eso es en 1860. Después mueren. Ah, esto es como... Órale, está chido eso, Una misteriosa. Aparece más gente. Acá... Justo ya. Después, Noche de las Llamas. Carnicería del Cañón. Yamat. Era como... A un portador. Servicio del Imperio. Aquí... Portador imperial, Jill Barrick, dominante de Shiva y amiga de la infancia de Clive. En el cañón de Nisa los dos se enfrentaron por las órdenes de los ejércitos de que los tomaron prisioneros, Jill defendiendo a los sacerdotes del Reino de Hierro y Clive cumpliendo una misión otorgada por el Imperio de asesinar a la dominante de Shiva. Exhausta tras su batalla con Titán, Jill estuvo a punto de morir a manos de los asesinos imperiales, pero Clive la reconoce a último momento y la salva de una muerte segura. Una pelea. Barnabás de Tamar. Dominante de Titán. La República de Dalmequia. Sí, este güey es como el dominante de esta república. Estos güeyes son el primer ministro de la república. Y justo estos güeyes van a ser los que van a atacar al imperio. Se van a descuidar, pero siempre dejan gente. Y estos dos güeyes tienen una relación. Este güey como que lleva una legión de portadores, o bueno, más bien de dominantes, pero es como independiente. El Lord Comandante del ejército de Walloud. El comandante del ejército del reino de Walloud acompañó al señor a la fortaleza de Nitra en la República de Almequia para negociar el envío de refuerzos por parte. El instante incrementar el rey de Walloud. Ah, no, entonces estos güeyes son reyes de una... Digo, sí. Dueños de un cristal madre. De la persona misteriosa. Pues... Aparece todo esto, el escondite, conocemos a Sidolfus. Aquí está Arpócrates, Blackthorn, la Shiva, Gil, ante Titán, los de Walloud, antigua archiduquesa Annabella Rossfield, Yamat, pues se murió. Archiduquesa de Rosario, esposa del archiduque de Elwyn y madre, su propósito. Pues ya lo había visto, ¿no? Como que estuvo ahí. Rodney Murdoch. Miguel de Rosario. Pues avanza. Y acá este güey. Inescrutable impropietario de la taberna de Lost Wing y líder de la aldea. Pero sí, todo esto lo tenemos estrellado. Gente de Margras. Sirviente de un hombre que se hace llamar Lord Margras, juntos viajan por las regiones gemelas con un fin desconocido. Acompañante y protectora de Joshua Rossfield, dominante del Fénix, es leal y peligrosa. Su espada siempre está a mano para detener a quien pretenda lastimar a su señor, y sus porciones están siempre listas para sanar las heridas del frágil príncipe. Joshua la llama Yote, pero no está claro si ese es su verdadero nombre o si se trata de un seudónimo más. Ok. Pues... Esto es lo que ha pasado en los últimos 5 años.
Giant Lesage. Es como el dominante de Bahamut. No sé. Lamun. Marta y todo ese pedo. Ah, y aquí sí aparece la esposa, güey. Y después desistida igual, la mataron. Justo la mató el imperio. Y dice y todo, ¿eh? Ahora vamos a recientemente. Después pasa... Oh, madre, este güey. Un ser sobrenatural que se muestra ante Clive en el santuario de la cabeza de dragón. Se dirige a Clive como Mythos. Antes de intentar fusionar su conciencia con la de él. Sin embargo, Clive es capaz de resistirse al ente justo antes de que Joshua regresara entre los muertos y lo encerrara en la jaula de llamas que luego selló en su corazón. A ver. Joshua, ¿qué pedo, güey? O sea... no se sabe bien qué onda con ese güey, ¿no? Ese güey, cardenal supremo. Cardenal más importante de los 5 cardenales que construyen el Consejo de Ancianos, operado en exposición únicamente por el emperador sagrado del gobierno imperial. Función es dirigir al Consejo para gobernar Sanbreque y siempre que el emperador no anule sus decisiones, su autoridad es absoluta. El emperador, ahí se equivocaron. Todo lo que ha pasado. Dominante del Fénix. Este Víctor, un amigo de Sid y posteriormente de Clive, que observa las idas y venidas de Dalmequia desde su ciudad natal. Pues, nice. ¿Qué dice aquí? Ganadora del escondite de Clive y aliada ideal de la causa, marcada como portadora desde su nacimiento y obligada a servir en el campo de batalla como sanadora. Daria puso en práctica su conocimiento quirúrgico y se quitó su propia marca, un procedimiento que logró perfeccionar desde entonces y que le ofrece a cualquier portador que logre escapar de la esclavitud. Dominante de Titán. Ukupka. Ok. Qué chido esto, güey. Aquí encontrarás el resumen detallado sobre los eventos pasados y actuales relevantes para la historia de Clive. Este se actualizará a medida que avances en la historia principal. Usa L1 y R1 para ver los distintos hitos cruciales de la aventura de Clive. Bueno, pues esto es todo lo que ya sabemos. O sea, es lo otro, pero ya narrado, ¿no? Nada más. Okay. Nice, Vivian. Muy chingón. Va, ¿qué más hay que ver aquí? Piedra de arete de mesa de lectura. La orquestación está acá. Está abajo, ¿no? Esto es de su trabajo. El bardo. Ah, mira, la orquestación aquí está. Libres. Tristeza. Muy triste el pedo. La que estaba la otra vez. Voy a poner esta, la primerita. Está chida. Voy a practicar. Mira, aquí está Goats. Se voy a hablar de cagado. Martha, did they? I think it's alright to touch him. I don't know. You go first. Real, bien calmado. Ahorita según yo no hay nada mejorable, ¿no?
fire forge without a crystal or a bearer before I came here, I'd have taken you for a madman. But no, here it is. The secret's in the bellows, you know. They're Master Sid's own design. The other Master Sid. Vale. Vamos para acá. Órale, güey. Uy, está muy cabrón aquí, O sea, sí están mucho mejor. Están mucho mejor aprovisionados. Won't be long now, Martel. See, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died. Me se murió Martel, güey. Ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. No mames, el arbolito se llama como ella. Vamos acá. ¿Estás aquí mismo? Ok. Buenas, Airop. Pues está bien mamadísimo. Puro cargar cemento. Un albañil. A ver. Ay, güey, me hago bolas aquí con tanta cosa. Por acá. Y esto es como un barco, güey. Dijeron un barco volador, ¿no? Son los aposentos. A ver, déjame ver acá. Igual ya tenemos algo nuevo, ¿no? Y mira, reune de Ambrosia. Nice. Chido eso de tener recuerditos. Una ave como ninguna otra. Perdona mi insistencia en escribirte estas cartas bobas. Ojalá tuviéramos más tiempo para vernos y hablar cara a cara, pero parece que por cada día que compartimos juntos tenemos que soportar otros dos separados el uno del otro. Me alegré mucho al enterarme de tu inesperado reencuentro con Ambrosia, o debería decir a la alma blanca. Una vez me contaste cómo tu chocobo se sacrificó para salvarte aquella noche en el portal de Fénix. Y ahora, después de tantos años, descubrimos que han pasado sus días haciendo exactamente lo mismo, protegiendo a otros. Algunas cosas nunca cambian, ¿no es así, Clive? Nomás quería hablarle, ahí anda de romanticona la Jill. Va. Ahora sí. Vamos para acá. Una vez voy a ver aquí si hay algo de nuevo, porque ahí marca como algo nuevo, güey. Modo arcade, repetición de fases. Pues sí, justamente aquí nada más es pelear. Puedes como repetir. Y es apariencia. La opción apariencia de la Prida de Arete. Para cambiar la apariencia externa de Clive o de sus miembros de su grupo. También se puede cambiar la apariencia del arma de Clive a la de cualquiera que se haya obtenido anteriormente mientras se conserven las estadísticas del arma actual. Eso está chingón, güey. ¡Hola, borbo!
No, le voy a dejar ese. La verga, güey. Soy un chingón. Pues todos, güey. Ahorita me gusta mucho esta, güey. Arete. A la madre, güey. No sabía que eso se podía. Soy bien chingón. I hear this. Okay, let's go. That broom's as ragged as. Cool. You two look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martel. Martel. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane mite. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Mames, murió protegiendo sus manzanas, güey. And rightly so. Thank you, Sid. Others weren't so lucky, though. Them old apples were enough to curdle your guts. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. Está muy chido eso, güey, de que quedó el arbolito de Marta. Vale, este tipo de misiones me ayuda a familiarizarme con el escondite nuevo. Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? Chale. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you.
Her dream would have died with her, had you not kept it alive. Así es. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Nice. Subió la reputación en 10. Ah, la manzana. This tongue here pulls the black from the lake water and renders it clean. Órale, este es su purificador. Miren. No sé si hay algo. Diario de investigación. Se mezclaron muestras de humus de primera calidad de los viñedos de Gautland con tierra afectada por la plaga de los 6 esquejes plantados. Solo 2 lograron florecer, aunque se marchitaron tras 7 días. Como conclusión, se ha observado que amalgamar tierras sombrías con tierras imperiales fértiles no es suficiente para suplir la deficiencia nutricional del suelo. El siguiente experimento consistirá en agregar una fuente adicional de nutrientes, ya sea salitre, potasa o estiércol de chocobo, para analizar los resultados. Aquí tiene su jardín botánico y todo eso. Investigacioncitas. Pero va. Ahora, de la misión principal. Ah, mira, colección de recuerdos. Hay una última cosa. Otra vez va a ir el güey mamadísimo. Ah, la madre, Torgal ya se ve así. Oh, bien chingón. Supongo que Jill igual, pero quién sabe dónde está. Aquí está. Cierto. Ya también tiene su atuendo. Yo, mamacita. A ver. No, pero que ya me fui mal, ¿no? A ver. Sí, sí me fui mal. I hear there's trouble in Rosaria. Por aquí pueden ver el paisaje. Y ahora aquí están las manzanas de martel. Bonito, güey. Uf, pues listo, banda. Estuvo bueno esto. Ya vamos viendo o entendiendo más la historia y pues ahora lo que pretenderán es destruir esos cristales madres, que de seguro va a involucrar absorberle muchos poderes a varios dominantes. Pero bueno, ahí lo vemos en el siguiente, en los videos. Bye.